Profetas y Reyes, capítulo 28, Ezequías. En agudo contraste con el gobierno temerario de Acaz, se destacó la reforma realizada durante el próspero reinado de su hijo Ezequías, quien subió al trono decidido a hacer cuanto estuviera en su poder para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino septentrional. Los mensajes de los profetas no aprobaban las medidas a medias. Únicamente por medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo había sido amenazado. En esa crisis, Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Tan pronto ascendió al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero, dedicó su atención a restaurar los servicios del templo, durante tanto tiempo descuidados, y para esta obra solicitó fervorosamente la cooperación de un grupo de sacerdotes y levitas que habían permanecido fieles a su sagrada vocación. Confiando en su apoyo leal, les habló francamente de su deseo de iniciar inmediatamente reformas abarcantes. Confesó: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. En pocas y bien escogidas palabras, el rey reseñó la situación que estaban arrastrando, el templo cerrado y la cesación de todos los servicios que se realizaban antes en sus dependencias, la flagrante idolatría que se practicaba en las calles de la ciudad y por todo el reino, la apostasía de las multitudes que podrían haber sido fieles a Dios si los dirigentes de Judá les hubieran dado un buen ejemplo, así como la decadencia del reino y la pérdida de prestigio en la estima de las naciones circundantes. El reino septentrional se estaba desmoronando rápidamente. Muchos perecían por la espada. Una multitud había sido ya llevada cautiva. Pronto Israel iba a caer completamente en manos de los asirios y sufrir una ruina completa. Y esta suerte incumbiría seguramente a Judá también, a menos que Dios obrara poderosamente por medio de sus representantes escogidos. Ezequías solicitó directamente a los sacerdotes que se unieran con él para realizar las reformas necesarias. Los exhortó: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Era un tiempo en el cual se debía trabajar con rapidez. Los sacerdotes comenzaron enseguida. Solicitaron la cooperación de otros miembros de sus filas que no habían estado presentes durante esa conferencia e iniciaron de todo corazón la obra de limpiar y santificar el templo. Debido a los años de profanación y negligencia, esto fue acompañado de muchas dificultades, pero los sacerdotes y los levitas trabajaron incansablemente y en un tiempo notablemente corto pudieron comunicar que su tarea había terminado. Las puertas del templo habían sido reparadas y estaban abiertas. Los vasos sagrados habían sido reunidos y puestos en sus lugares, y todo estaba listo para restablecer los servicios del santuario. En el primer servicio que se celebró, los gobernantes de la ciudad se unieron al rey Ezequías y a los sacerdotes y levitas para pedir perdón por los pecados de la nación. Se pusieron sobre el altar ofrendas por el pecado para reconciliar a todo Israel. Cuando esto terminó, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Nuevamente repercutieron en los atrios del templo las palabras de alabanza y adoración. Se cantaban con gozo los himnos de David y de Asaf, mientras los adoradores reconocían que se le estaba librando de la esclavitud del pecado y la apostasía. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Dios había preparado en verdad el corazón de los hombres principales de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma a fin de detener la marea de la apostasía.
Por medio de sus profetas, había enviado a su pueblo escogido mensaje tras mensaje de súplica ferviente, mensajes que habían sido despreciados y rechazados por las 10 tribus del reino de Israel, ahora entregadas al enemigo. Pero en Judá quedaba un buen remanente, y a este residuo continuaron dirigiendo sus súplicas los profetas. Oigamos a Isaías instarlo: volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel. Escuchemos a Miqueas declarar con confianza: mas yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Estos mensajes y otros parecidos revelaban cuán dispuesto estaba Dios a perdonar y aceptar a aquel que volviera a él con firme propósito en el corazón, y habían infundido esperanza a muchas almas desfallecientes durante los años de oscuridad mientras las puertas del templo permanecían cerradas, y al iniciar los caudillos una reforma, una multitud del pueblo, cansada del dominio del pecado, se manifestaba lista para responder. Los que entraron a los atrios del templo en busca de perdón y para renovar sus votos de lealtad a Jehová, fueron admirablemente alentados por las porciones proféticas de las Escrituras. Las solemnes amonestaciones dirigidas contra la idolatría por Moisés a oídos de todo Israel fueron acompañadas por profecías referentes a cuán dispuesto estaba Dios a escuchar y perdonar a los que en tiempo de apostasía le buscasen de todo corazón. Moisés había dicho: si vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Y en la oración profética que elevara al dedicar el templo, cuyos servicios Ezequías y sus asociados estaban restableciendo, Salomón se había expresado así: si tu pueblo Israel es derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se vuelve a ti, y confiesa tu nombre, si oran, te ruegan y suplican en esta tu casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Esta oración había recibido el sello de la aprobación divina, porque a su conclusión descendió fuego del cielo para consumir el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Y de noche el Señor apareció a Salomón para decirle que su oración había sido oída, y que su misericordia se manifestaría hacia los que adoraban allí. Se hizo esta misericordiosa promesa: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estas promesas hallaron abundante cumplimiento durante la reforma realizada bajo la dirección de Ezequías. El buen comienzo hecho con la purificación del templo fue seguido por un movimiento más amplio, en el cual participó Israel tanto como Judá. En su celo para que los servicios del templo fueran una verdadera bendición para el pueblo, Ezequías decidió resucitar la antigua costumbre de reunir a los israelitas para celebrar la fiesta de la Pascua. Durante muchos años la Pascua no había sido observada como fiesta nacional. La división del reino al finalizar el reinado de Salomón había hecho difícil esa celebración. Pero los terribles castigos que estaban cayendo sobre las 10 tribus despertaban en los corazones de algunos un deseo de cosas mejores, y se notaba el efecto que tenían los mensajes conmovedores de los profetas. La invitación a asistir a la Pascua en Jerusalén fue proclamada lejos y cerca de los correos reales, de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón. Por lo general, los transmisores de la misericordiosa invitación fueron repelidos. Los impenitentes se apartaban con livianidad, pero algunos, deseosos de buscar a Dios y de obtener un conocimiento más claro de su voluntad,
se humillaron y vinieron a Jerusalén. En la tierra de Judá, la respuesta fue muy general, porque allí se sentía la mano de Dios para darle un corazón para cumplir el mensaje del rey y los príncipes, cuya orden estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, según se revelaba por medio de sus profetas. La ocasión fue de mucho beneficio para las multitudes congregadas. Las calles profanadas de la ciudad fueron limpiadas de los altares idólatras puestos allí durante el reinado de Acaz. En el día señalado se celebró la Pascua y el pueblo dedicó la semana a hacer ofrendas de paz y a aprender lo que Dios quería que hiciese. Diariamente recibía enseñanza de los levitas que tenían buena disposición en el servicio de Jehová, y los que habían preparado su corazón para buscar a Dios hallaban perdón. Una gran alegría se posicionó de la multitud que adoraba y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes, pues todos eran unánimes en su deseo de alabar a aquel que les había manifestado tanta misericordia. Los 7 días señalados para la Pascua parecieron transcurrir con demasiada rapidez, y los adoradores decidieron dedicar otros 7 días para aprender más acerca del camino del Señor. Los sacerdotes que les enseñaban continuaron su obra de instrucción basada en el libro de la ley, y diariamente el pueblo se congregaba en el templo para ofrecer su tributo de alabanza y agradecimiento, de manera que al acercarse el fin de la gran celebración, era evidente que Dios había obrado maravillosamente para convertir al apóstata Judá y para detener la marea de la idolatría que amenazaba con arrastrarlo todo. Las solemnes advertencias de los profetas no habían sido pronunciadas en vano. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Había llegado el momento en que los adoradores debían regresar a sus hogares. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Dios había aceptado a aquellos que con corazón contrito habían confesado su pecado, y con propósito resuelto habían procurado su perdón y ayuda. Quedaba todavía por hacer una obra importante, en la cual debían tomar parte activa los que volvían a sus hogares, una obra cuyo cumplimiento daría evidencia de la reforma realizada. El relato dice: todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después regresaron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías y sus asociados instituyeron varias reformas para fortalecer los intereses espirituales y temporales del reino. En todo Judá, el rey ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. El reinado de Ezequías se caracterizó por una serie de providencias notables que revelaron a las naciones vecinas que el Dios de Israel estaba con su pueblo. El éxito de los asirios al tomar Samaria y dispersar entre las naciones el residuo de las 10 tribus durante la primera parte de aquel reinado inducía a muchos a poner en duda el poder del Dios de los hebreos. Envalentonados por sus éxitos, los ninivitas despreciaban desde hacía mucho el mensaje de Jonás y en su oposición desafiaban los propósitos del cielo. Pocos años después que cayera Samaria, los ejércitos victoriosos volvieron a aparecer en Palestina, esta vez para dirigir sus fuerzas contra las ciudades amuralladas de Judá, y tuvieron cierta medida de éxito, pero se retiraron por una temporada debido a las dificultades que se levantaron en otras partes de su reino.
Algunos años más tarde, hacia el final del reinado de Ezequías, iba a demostrar ante las naciones del mundo si los dioses de los paganos habían de prevalecer finalmente. Profetas y Reyes, capítulo 28, Ezequías.